Estimados alumnos, buenos días. Comenzamos la unidad 2 con la clase 1 de Introducción a la Organización, Presentación y Análisis de los Datos. En la clase 2 veremos a estadística básica, indicadores como las medidas de tendencia central, posición, dispersión, etc. Para esta clase de hoy se justifica en función de la necesidad de presentar información epidemiológica adecuada, necesidad de crear la evidencia científica oportuna y adecuada para la toma de decisiones correcta. ¿Cómo llegamos a esto? A través de una serie de preguntas que nos confronta el método científico para poder llegar a finalmente crear esa evidencia científica. Esa evidencia científica se inicia primero con la pregunta correcta de cuál es el problema que queremos estudiar, cómo se recorta de la realidad. Luego, ¿qué datos se necesitan para estudiarlo? ¿Dónde y cómo recolectar esos datos? ¿Cómo se registran y archivan esos datos? ¿Cómo se procesan y analizan en función de los diferentes métodos? Y finalmente, ¿cómo interpretarlos? O sea, la construcción de indicadores que nos permiten en su conjunto obtener la información que permite tomar las decisiones. Para eso es necesario, entonces, primero crear datos. Y entonces, para lo mismo, necesitamos una estrategia para la creación de datos. Y en epidemiología, esa estrategia de investigación son básicamente dos. Aquella estrategia de la epidemiología que busca describir la distribución de un evento, o sea, preguntarse cómo varían las variables, cómo varían en función del tiempo, lugar y población, o sea, la búsqueda de descubrir patrones de ocurrencia de los fenómenos de salud y enfermedad, donde, por ejemplo, establecer qué poblaciones están más enfermas que otras, a qué edades hay mayores problemas, si estos eventos de salud tienen un carácter estacional, etcétera, etcétera. Son la búsqueda de esos patrones. Y la gran otra estrategia es la de identificar los determinantes de un evento, o sea, establecer el por qué varían, cómo varían y el porqué de los patrones. Para eso necesitamos datos. Entonces, hay aquí dos temas. Aquellas fuentes de datos que no creamos nosotros y que han sido creados por otros, que contienen datos que podrían servir o no para nuestros fines. Esas fuentes de datos se denominan fuentes de datos secundarias o documentales. Y si estas fuentes de datos no nos son útiles, nos vemos obligados a crear nuestras propias fuentes de datos de recolección directa a través de diferentes métodos, con lo cual esas fuentes se transforman en primarias. Entonces, si ustedes consultan a terceros, consultan a fuentes secundarias o documentales. Si esas fuentes son insuficientes, ustedes deberán crear sus propias fuentes, por lo tanto se transforman en primarias. Fuentes de datos hay miles, así que no las vamos a describir, pero a los fines de una investigación epidemiológica deberá saberse dónde existirían los datos posibles a ser útiles para los objetivos de nuestra investigación e ir a esas fuentes a buscarlos, analizarlos y ver si son útiles. Con esas fuentes de datos se crea información y esa información se vuelca en documentos que expresan esa evidencia científica. Ahora bien, nosotros como epidemiólogos, ¿qué estamos buscando estudiar? Básicamente la morbilidad, la mortalidad, la discapacidad y otros eventos del proceso de salud y enfermedad vinculados a los servicios de salud, etc. Un gran evento que nos interesa es la morbilidad. ¿Y cómo estudiamos esa morbilidad? A través de diferentes fuentes, que también tienen sus problemas. Esas fuentes pueden ser de notificación obligatoria, como es el Sistema de Vigilancia de la Salud, que se conoce hoy como SNVS 2.0, que está vinculado a la reglamentación del Código Sanitario Internacional y hoy totalmente vigente en función de la pandemia que estamos viviendo. ¿Cuáles son las limitaciones de estas fuentes de notificación obligatoria? A veces la ausencia de una política clara por las autoridades de salud, el desinterés de los profesionales, el desconocimiento del sistema o que es visualizado como una burocracia, simplemente juntar datos sin ningún tipo de sentido. Cosa que hoy, viviendo la pandemia, nos damos cuenta de la importancia de sostener y mejorar el sistema de notificación obligatoria o sistema de vigilancia.
También otro tipo de registros son los registros específicos de algún evento o enfermedad, como por ejemplo el Registro Nacional del Cáncer en Estados Unidos o el Registro de Fiebre Hemorrágica Argentina, o otros registros que requieren de mucho sostén político y económico. Estos registros específicos pueden tener las limitaciones como carencia de registros confiables, la ausencia de políticas específicas para sostenerlos y mejorarlos, y a veces pueden ser proyectos frustrados por falta de apoyo de las autoridades sanitarias. Y otra gran fuente de estadísticas hospitalarias son las consultas y los egresos. Pero ¿qué pasa si estas consultas y egresos no se registran de manera electrónica? No hay base de datos específicas y solamente se registran en papel. Muy difícil poder acceder a ellas. Entonces, las limitaciones de las estadísticas hospitalarias es que primero solamente reflejan una parte de la morbilidad global, solamente la morbilidad de los que asisten a los sistemas de atención, en la punta del iceberg de la morbilidad. Y si no se registra adecuadamente esa morbilidad, tanto en consultas como en egresos, perdemos gran parte de esa información. Por lo tanto, si hay carencia de políticas específicas para sostener estos registros, estamos en problemas. Y aquí está justamente la necesidad entonces de crear la historia clínica única, la historia clínica electrónica única, que permitiría a todos los profesionales de la salud atender a cualquier persona en cualquier punto del país consultando una única historia clínica oficial, que es la imagen objetiva a lo que debemos llegar.